Buenas tardes. Les damos la bienvenida al seminario Reformas de diciembre de 2020 de la Ley de Compañías, preparado por SAFI con el apoyo del estudio jurídico Integra Ley. Es un gusto compartir nuevamente con ustedes. Mi nombre es Valeria Erazo y les invito a seguirnos en redes y estar atentos a nuestra información. En la agenda de hoy tenemos, primero, les voy a hacer una demostración sobre dos nuevas funcionalidades de la última versión de SAFI ERP, lo que es conciliación bancaria automática y cobranza. A continuación tendremos el seminario Reformas de diciembre de 2020 a la Ley de Compañías con Alfonso Padilla, abogado asociado del estudio jurídico Integra Ley. Y al finalizar vamos a realizar una ronda de preguntas y respuestas. Les agradecemos mantener sus micrófonos apagados durante la presentación. Quiero contarles que tenemos varias soluciones empresariales que ponemos a su disposición. SAFI ERP es nuestra solución para gestión contable, financiera, comercial y de recursos humanos para empresas. SAFI CRM para poder gestionar la relación de clientes. Además, contamos con una aplicación para reportes estadísticos de uso gerencial y financiero, que es nuestro SAFI BIN Inteligencia de Negocios. Además, SAFI BIN herramienta para emprendedores. También contamos con una aplicación llamada SAFI Smart para fuerza de ventas en campo, nuestro SAFI Web Service, que es una API para conectar aplicaciones propias de SAFI o aplicaciones de nuestros clientes. Además, brindamos un servicio en la nube. Contamos también con una tienda en línea para comercializar productos y servicios, todo integrado con SAFI ERP. Y como les decía, hoy voy a hacer dos ejercicios demostrativos de dos funcionalidades de SAFI ERP. Una de ellas se conecta justamente con nuestro SAFI Smart. Vamos a hablar de lo que es la cobranza. Como pueden ver en la pantalla de mi celular, SAFI Smart es una aplicación para fuerza de ventas en campo, a la cual ingresamos como cualquier aplicación. Vamos a ver aquí un menú donde tenemos clientes, productos o servicios. Podemos hacer pedidos, facturación y un calendario de eventos. Para este ejemplo voy a ingresar al menú de clientes. Voy a escoger uno de ellos para un tema demostrativo. Como vemos, va a tener la información más importante que está en la base de SAFI ERP. Y además tenemos activadas dos opciones con los botones que están en lila, ¿no? El primero nos permite enviar un mensaje de texto al número de celular registrado del cliente de hasta 160 caracteres y el otro botón de cobranza nos va a permitir revisar todas las facturas, como estamos viendo, que tengan pendiente el cliente. En este caso voy a seleccionar igual una de ellas, como lo haría un vendedor o un gestor de cobro. Vamos a escoger la forma de pago. Como podemos ver aquí, inclusive hay una retención. En este caso voy a marcar cheque y también puedo cambiar el valor o vamos a mantener en este momento el total. Se genera un comprobante o recibo que en ese momento se puede compartir por celular mediante WhatsApp o correo u otro canal al cliente. Como pueden, bueno, en este momento me lo voy a compartir a mí mismo y nos llega como un archivo en PDF, como ya un comprobante, como les decía, de la gestión realizada. Como podemos ver, esto es así de simple en lo que corresponde a SAFI Smart y lo que harían nuestros vendedores. El administrador, por su lado, en lo que es SAFI ERP, va a verificar la gestión de cobro realizada y una vez recaudado el cheque, según el ejemplo que hicimos y de acuerdo al proceso que maneje la empresa, en la función de cobranza, en la pestaña de facturas cobradas por autorizar, va a ubicar al cliente, ¿no es cierto? Lo vamos a buscar y vamos a ubicar la factura, que en este caso es la 28197. Se puede ver el monto, ¿no es cierto? Que está ya descontado lo que es la retención. Lo vamos a seleccionar y guardamos. A continuación, se va a poder realizar ya la contabilización mediante un registro de ingresos. Creamos un nuevo registro, como podemos ver acá, y ponemos el concepto de lo que estamos manejando. Como ven, es bastante sencillo. Luego
La factura, bueno, era la 28197, hacemos la corrección. Vamos a escoger nuestra partida, en este caso escogeríamos el banco, ponemos el número de documento, el botón naranja corresponde a proveedores, en este caso obviamente como hicimos un cobro, vamos a escoger el botón verde que es de clientes, ubicamos a nuestro cliente, como ven tenemos un menú de búsqueda muy sencillo, incluimos y vamos a hacer ya la integración y contabilización del cobro que habíamos seleccionado. Nuevamente buscamos al cliente de manera fácil, encontramos la transacción, la factura 28197 que habíamos seleccionado, como ven es la que corresponde a la fecha en la cual se hizo el registro y seleccionamos. Nos trae y verificamos el valor a recaudar, 16.795,87 y hemos finalizado. Este es el asiento, lo guardamos y se ha realizado la transacción de manera muy sencilla. Ahora les voy a explicar lo que es la conciliación bancaria automática, una nueva funcionalidad justamente de lo que es SAFI ERP. En esta pantalla les estoy compartiendo cómo se manejaba anteriormente, ¿no? Ubicábamos la partida contable, esto era de forma manual, veíamos la fecha y obviamente nos correspondía hacer la conciliación registro por registro, ¿no? Entonces teníamos que ir comparando cada registro en base a los documentos o al estado de cuenta que nos envía el banco. Y lo teníamos que ir marcando, uno por uno, ¿no? Como pueden ir viendo. Entonces era un trabajo un poco más largo de realizar. En el proceso de conciliación bancaria automática, como van a ver, es mucho más simple. Como ya, si yo manejo un número de registros grande y esto me lleva algunas horas, simplemente vamos a parametrizarles un archivo en un directorio de SAFI ERP que va a manejar la conciliación bancaria. Yo recibo el estado de cuenta del banco y copio aquí dos datos importantes. Registro lo que es la partida contable y del estado la fecha y el valor, ¿sí? Guardo el archivo y me dirijo a SAFI ERP. De igual manera, selecciono lo que es nuestra partida contable, el banco, escojo la fecha, como hicimos en el caso anterior, y simplemente hago clic en conciliación automática. Y con eso he terminado el proceso. Como pueden ver, es un proceso muchísimo más sencillo. Listo. Vamos, bueno, a empezar con el tema del día de hoy, de lo que habíamos invitado a ustedes. La ley de compañías brinda un nuevo futuro hacia la innovación y tecnología, es decir, una modernización a la legislación societaria. Y Ecuador es el primer país latinoamericano en hacerlo. Se esperan mejoras en procedimientos, simplificar trámites y apoyar a la reactivación productiva. En el temario del día de hoy, que se fue compartido a ustedes durante la inscripción al seminario, encontramos varios puntos que corresponden a la reforma y que vamos a ir analizando con nuestro expositor invitado. Esto se los presento aquí en dos partes, como ven es un temario extenso, pero como les decía, corresponde a cada una de las reformas que se realizaron. Ahora quiero hablarles sobre la trayectoria de Alfonso Padilla, quien es la persona que nos apoya en este momento con el seminario. Él es abogado graduado de la Universidad Particular Internacional SEC. Tiene un diplomado en anticorrupción basado en la norma ISO 37001 y un diplomado en sistemas de gestión en antisoborno de la Universidad de Cataluña. Además, a nivel de posgrado, tiene una especialidad superior en Derecho de Empresas y una maestría en Derecho de Empresas también, estas dos en la Universidad Andina Simón Bolívar. Dentro de su experiencia laboral, Alfonso ha trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, en LL y Busola, Lexim Abogados, en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, en el Estudio Jurídico Semperti y Antaneda Abogados. En estas entidades se ha desempeñado en los cargos de asistente legal, abogado de procuraduría y abogado del área societaria. Actualmente es el asesor jurídico empresarial del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, donde brinda su asesoría en temas societarios y laborales. También forma parte del estudio jurídico Integra Ley como abogado asociado.
Por toda esta trayectoria y sus amplios conocimientos en temas legales societarios, hemos invitado a Alfonso en esta tarde y esperamos seguir contando con su presencia para futuras conferencias. Bienvenido, Alfonso. Gracias por acompañarnos y aceptar la invitación de SAFI. Te voy a dar la palabra en este momento. Tu micrófono está apagado. Perdón. Muchas gracias, Valeria. En primera instancia, quisiera también agradecer a SAFI por la oportunidad de podernos, como Integraley, dirigirnos a varias compañías y personas que están o que se encuentran interesadas en conocer más respecto al derecho societario y en estas reformas de la ley de compañías. Por favor, voy a permitir compartir la pantalla para poder dar inicio a esta exposición. Muy bien. Sí, bueno, como Valeria indicaba, esta reforma a la ley de compañías, la cual se entró a vigencia a través de la ley de modernización a partir del 10 de diciembre de 2020, no representa reformas superficiales. Más bien es de gran importancia para el derecho societario, que regula la relación entre la propiedad, la administración y el medio en el cual se desenvuelven las empresas. Por lo tanto, yo creería, y bajo criterio de Integraley, que es muy importante que las compañías que se desenvuelven, ya sea constituidas en el país o domiciliadas en el Ecuador, adecúen su normativa interna y su estatuto con la finalidad de que aprovechen estas flexibilidades que la ley de modernización incluye en la ley de compañías. De igual manera, lo que le permitirá estas reformas es ejercer su objeto social al día de mejor manera. Bueno, dando inicio, tenemos que estas reformas... Alfonso, perdón que te interrumpa un minuto. ¿sí? ¿No quieres lanzar tal vez la encuesta para conocer quiénes son nuestros participantes? Por favor, Valeria, para poder conocer un poco más a los participantes y ver en qué área nosotros tendríamos que hacer más hincapié. Claudia, por favor, que me ayudes con la encuesta. Les vamos a pedir que por favor nos ayuden respondiendo unas preguntas. Espero que nos permita hacerlo en este momento el Zoom. Para que podamos un poco interactuar con Alfonso y conocer algunas de sus características de cómo está la situación societaria en ustedes. Claudia, si me puedes confirmar si puedes apoyarme con la encuesta. Sí, ya le lancé, vale, no sé si me puedes confirmar si es que se ve. No le estoy viendo yo, no sé si alguien nos puede confirmar si están en sus pantallas apareciendo las preguntas, por favor. Sí, Sí están apareciendo. Muchas gracias. Por favor, si nos pueden ayudar contestando. Les vamos a dar ahí un minutito para que lo puedan hacer, para que ustedes puedan ir contestando como, y esto nos apoyaría para que Alfonso desarrolle su presentación. Claudia, nos confirmas cuando ya tengamos listo y cuando des por terminada, por favor. Dejemos un momentito más para que respondan, por favor. Listo, entonces les agradecemos mucho por sus respuestas.
Alfonso, ¿tú las puedes visualizar? Ya, si nos proyectas, Claudia, los resultados, por favor. Sí, se pueden visualizar los resultados. Perfecto, perfecto. Entonces, Muy listo, bien. continuemos. Muchas gracias. Listo. Bueno, de las respuestas dadas a la consulta, vemos que la mayoría de las personas no ocupan un cargo gerencial o tampoco ejercen la representación legal de las compañías. Asimismo, tenemos que la mayoría de empresas está conforme con su objeto social. Sin embargo, como veremos en la exposición, este objeto social puede ser ampliado de mejor manera. De igual manera, indican que algunas de las empresas no logran resolver sobre los estados financieros en los plazos determinados en la ley de compañías. Y de igual manera, existe algún desconocimiento respecto al tema de las causales de disolución que han sido reformadas y de igual manera con el proceso de disolución actual. Entonces, estimada Valeria, yo creería que con esta consulta ya nosotros podríamos dirigir de mejor manera el presente seminario. Muchas gracias por la realización de la encuesta. Gracias, Alfonso. Bueno, ahora sí, dando inicio, como les comentaba, se hace una reforma al objeto social, al respecto al objeto social que debe tener las compañías debidamente establecido en su estatuto social. Históricamente tenemos que este tema ha incurrido en varios cambios y por varias ocasiones. Siendo así que la Ley Orgánica del Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, la cual entró en vigencia el 20 de mayo del 2014, indicaba que el objeto social de las compañías tenía que ser único. Es decir, se prohibía que las compañías constituidas ejerzan diferentes tipos de actividades. Ustedes recordarán que anteriormente para poder constituir una compañía tenía que realizarse a través del sistema de la Superintendencia de Compañías, a la par de la Reserva de Denominación, una selección de la actividad a la cual la compañía se iba a dedicar. Esto a través de la Clasificación Internacional Industrial Unificada, que la Superintendencia de Compañías ponía a consideración de las personas que deseaban constituir una empresa. A través de este sistema, lo que se debía hacer es escoger una sola actividad y 3 actividades económicas relacionadas a esta, limitando de esta forma que las empresas puedan ejercer un gran abanico de actividades. Esto supuestamente con la intención de que no existan estas empresas que únicamente eran constituidas para intentar realizar algún tipo de actividad no debidamente especificada. Posteriormente, a través de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, el legislador lo que permite es que las empresas puedan ejercer variedad de actividades económicas. Esto, en la actualidad, con la entrada en vigencia de la Ley de Modernización a la Ley de Compañías, lo que hace es que se permita todavía el ejercicio de una o varias actividades económicas por parte de las empresas. Y, de igual manera, la realización de cualquier tipo de acto o contrato tendiente a la consecución de este objeto social. Lo que se añade en esta reforma es que muy a pesar o sin importar cuál sea el objeto social de la empresa, cada una de las compañías está habilitada para ejercer actividades de inversión, investigación o experimentación. Esto se supone con la finalidad de que las compañías formen parte de esta innovación que necesita la matriz productiva en el país. Posteriormente, en cuanto al acceso a la información, tenemos que el antiguo artículo 15 indicaba que los socios accionistas, en ejercicio de su derecho a acceder a información, establecía aquí una diferenciación entre los socios de compañías limitadas y los accionistas de compañías anónimas comanditas por acciones o sociedades mixtas, indicando que en el caso de los socios, estos podían tener acceso a los estados financieros y a cualquier otro documento referente a la administración de la empresa. Sin embargo, establecía una diferenciación y una limitación en cuanto a los accionistas, es decir, a las personas que tengan acciones en compañías anónimas, indicando que estos únicamente podían tener acceso a informes de gerencia,
estados financieros, informes de comisario, y básicamente esto era la información que se trataría de manera obligatoria en una Junta General de Accionistas de carácter ordinario. En la actualidad, esa limitación ya se desdibuja, indicando que tanto los socios o accionistas pueden examinar todos los libros y documentos relativos a la administración social, ampliando un poco más, mejor dicho, ampliando bastante el ámbito de control que puede ejercer el accionista, ya sea mayoritario o minoritario, dentro de la compañía. Asimismo, se establece que con esta información que se ha entregado a los socios o accionistas, se debe mantener un deber de sigilio y añade que la reproducción, la entrega a terceras personas no autorizadas y la utilización de manera diferente a la cual la compañía ha utilizado, queda sujeta a una responsabilidad ya sea civil, administrativa o penal. Posteriormente, tenemos que el artículo 20 de la Ley de Compañías, antes de las reformas, establecía que las compañías tienen la obligación de remitir dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico información a la Superintendencia de Compañías y Valores. Esta información podría ser o es informes de gerencia general, informes de auditoría externa, informe de comisario y estados financieros. Respecto a estos últimos, se indicaba que la Junta General de Accionistas tenía la obligación de aprobar estos estados financieros dentro del plazo determinado. En la actualidad, y visto que la mayoría de las empresas no lograba cumplir con la carga de información económica y financiera debidamente aprobada por la Junta General de Accionistas durante el primer cuatrimestre del año, ha flexibilizado la normativa, emitiendo unas alternativas a esta aprobación por parte de la Junta General de Accionistas. En la actualidad, el artículo 20 indica que, en caso de que la Junta General de Accionistas no se haya pronunciado respecto a los estados financieros, la responsabilidad será directa del representante legal, quien deberá subir la información financiera a la Superintendencia de Compañías, adjuntando una declaración de que la Junta o bien no se ha podido constituir o instalar de manera adecuada, o que habiéndose instalado, no se ha pronunciado respecto a los estados financieros. Esto lo que hace es dar un margen a las compañías para poder cumplir con sus obligaciones determinadas en este artículo 20 y evitar caer en incumplimientos que se reflejarían en el certificado de cumplimiento de obligaciones y posteriormente sean sancionados con la respectiva multa. En cuanto a esta multa, tenemos que el artículo 25 de la Ley de Compañías, anterior a las reformas de 10 de diciembre de 2020, indicaba dos tipos de multas. Una dirigida hacia la administración de la empresa y otra dirigida a la compañía como tal. La primera, debido al incumplimiento de cargar la información dentro del plazo establecido en la ley, y la segunda, por la falta de conocimiento por parte de la Junta General de Accionistas y aprobación de los estados financieros. En la actualidad, y en concordancia con el anterior artículo reformado, se elimina la multa dirigida hacia la compañía como tal y queda subsistente la multa dirigida a la gerencia general. Esto debido a que la flexibilización de la presentación de los estados financieros únicamente hace referencia a la falta de pronunciamiento o falta de instalación por parte de la Junta General de Accionistas. Posteriormente, tenemos que las nuevas reformas también tratan sobre la necesidad de escritura pública de ciertos actos societarios. La ley de compañías anterior establecía que existen ciertos actos societarios que deben cumplir las formalidades de las fundaciones de las compañías. Encontrándose entre estas solemnidades, se encontraba la celebración de una escritura pública ante notario. Actualmente ha sido reformado este artículo, indicando que tanto el establecimiento de sucursales como la reactivación de la compañía ya no es necesario que sea instrumentado a través de una escritura pública. Como veremos posteriormente a lo largo de esta exposición, estos tipos de actos societarios
tienen otra forma de instrumentación. Asimismo, en cuanto a la posición de terceros, que se ejercía dentro de actos societarios como la inscripción de la disminución del capital, el cambio de nombre, la disolución anticipada, el cambio de domicilio, la convalidación de la compañía, ha sido eliminado. De algunas conversaciones que Integraley ha tenido con la Superintendencia de Compañías, esta eliminación se debe a que la oposición a terceros no ha cumplido en realidad con su objeto de ser, que es el proteger derechos de terceras personas que puedan verse afectadas por actos societarios o resoluciones de las juntas generales. Por lo tanto, esta ha sido eliminada y de igual manera la Superintendencia de Compañías ha mencionado que durante toda esta vigencia de la oposición de terceros, no se ha presentado o ha sido mínima la presentación de oposiciones dentro de los actos jurídicos que se han celebrado. En cuanto a la autorización de la cesión de participaciones, siendo aplicable esto a compañías de responsabilidad limitada, cuyo capital tiene como principal característica que es cerrado, es decir, que no permite su libre transmisibilidad de acciones o circulación de acciones, se tenía anteriormente que es necesario el pronunciamiento de la Junta General de Accionistas en la totalidad de su capital social de manera unánime, debidamente instalada. Es decir, tenía que instalarse formalmente una Junta General de Accionistas para que en esta los socios puedan emitir su votación al respecto. En la actualidad, con las nuevas reformas, se mantiene la necesidad de que las sesiones de participaciones sean autorizadas por el 100% del capital social. Sin embargo, en la actualidad ya no es necesario que la Junta General de Accionistas se instale de manera formal. Lo que la nueva ley de compañías establece es que es suficiente con que los socios emitan su voluntad a través de cualquier medio físico o electrónico, en el cual faciliten la identificación de la identidad de cada uno de los socios y que las mismas sean remitidas al representante legal, quien deberá suscribir y elaborar el acta de Junta General de Accionistas, pero únicamente con su firma, adjuntando para el efecto la documentación en la cual conste la votación de cada uno de los socios de la compañía. En cuanto a la forma de convocar, tenemos que el artículo 119, referente a compañías de responsabilidad limitada, y el artículo 236, referente a compañías anónimas, indicaban ambos que la forma de convocar a las juntas generales de accionistas iba a ser aquel establecido en el estatuto de cada una de las compañías. En la actualidad, y en experiencia de Integraley, se mantienen algunas de las empresas, por no decir gran cantidad de ellas, con la necesidad de realizar las convocatorias de las juntas generales a través de la prensa, lo cual significa un gasto, tanto de recursos económicos como en tiempo, en tener que realizar las publicaciones por la prensa, tener que coordinar esa publicación con los días de anticipación que debe tener la convocatoria a la realización de la Junta General de Accionistas. Asimismo, tenemos que en la actualidad la normativa ha cambiado, indicando como forma principal de convocatoria a las juntas generales de accionistas a las notificaciones por correo electrónico. Aquí tenemos que la normativa establece como responsabilidad, como obligación de los socios o accionistas, y más no de la administración o representación legal, el mantener actualizado los datos correspondientes al correo electrónico de los accionistas. Aquí, nosotros como Integraley, siempre hemos recomendado, con la finalidad de brindar un poco más de eficiencia económica a las empresas, una reforma de estatutos en la cual ya no se incluya una convocatoria por la prensa y se adecue las convocatorias para que éstas sean realizadas a través de correo electrónico. En cuanto a la duración de la compañía, tenemos que en la anterior norma, antes de las reformas, las personas que deseaban constituir una empresa debían declarar en el acto constitutivo, bajo juramento,
cuál iba a ser la duración de la compañía. En la actualidad, tenemos que tanto el artículo 137 y 150 establecen que los socios o accionistas deben ya no declarar bajo juramento, sino realizar una declaración simple respecto a cuál va a ser la duración de la empresa, indicando que la misma puede ser indefinida. Asimismo, la normativa actual establece que si no se indica de manera expresa cuál va a ser la duración de la empresa, esta se entenderá como si fuera indefinida. Esta reforma se incluyó tomando en consideración que hay algunas compañías que, si bien establecían esos estatutos plazos de duración que son prácticamente de 50 o 20 años, se elimina de esta forma la necesidad de que las compañías posteriormente tengan que realizar una reforma de estatuto con la finalidad de prorrogar el plazo de duración de cada una de las compañías. En cuanto a la separación de socios, tenemos que la ley de compañías ya establecía ciertas causales dentro de la realización de ciertos actos societarios. Estos actos societarios podríamos nosotros indicar que son la transformación, la fusión de las compañías, la adopción de la calidad de beneficio de interés colectivo de las empresas o la domiciliación en el extranjero de la compañía. Actos en el cual de celebrarse o de haberse resuelto por parte de la Junta General de Accionistas, los socios que no estuvieran de acuerdo podrían ejercer su derecho de separación, lo que implicaba la devolución del capital social en proporción a las acciones que se mantenían en la misma. Actualmente, el estatuto social puede establecer otras causales de separación voluntaria de socios, diferentes a las ya establecidas en la ley de compañías. Para este ejercicio del derecho de separación, nos indica la normativa actual que es necesaria la anuencia expresa de separarse de la compañía por parte del socio. De igual manera, el estatuto deberá establecer de manera clara y expresa cuál es el modo con el cual deberá acreditarse la existencia de la causal. Asimismo, indica la norma que para la inclusión en el estatuto de estas causales de separación debe existir la voluntad unánime del 100% del capital social, expresada de manera clara durante la Junta General de Accionistas. Perdón, sí, de accionistas o de socios. En cuanto al arbitraje, tenemos que, bueno, nuestra normativa de arbitraje y normación ya es de larga data, pero es recién a diciembre de 2020 que se ha incluido este mecanismo alternativo de solución de conflictos como una solución para las controversias que puedan existir entre el accionista, entre accionistas o socios. Tenemos que la normativa actual ya establece que se puede incluir una cláusula compromisoria dentro del estatuto de la compañía, haciendo esto obligatorio para cada uno de los socios presentar sus controversias ante este mecanismo de solución alternativo de conflictos y ya no ante la justicia ordinaria, permitiendo de esta manera una resolución de los conflictos más ágil e incluso con un factor económico menor. Lo que indica la normativa es que el estatuto social podrá incluir una cláusula compromisoria como un mecanismo para resolver los desacuerdos entre los miembros de la sociedad. Cabe indicar que esta cláusula, una vez incluida en el estatuto de las compañías, puede no solamente obligar a los socios o accionistas de la misma, sino que también podría, de establecérselo, incluir a la administración de la misma. Asimismo, una vez incluida esta cláusula en el estatuto, obligaría de igual manera a las personas que adquieran acciones o participaciones en calidad de cesionarios. En cuanto a la compañía anónima y su número de accionistas, tenemos que la anterior norma indicaba que la compañía no podría subsistir con menos de 2 accionistas, con lo cual también concordaba las causales de disolución de pleno derecho.
podríamos decir nosotros que esta prohibición de subsistir con menos de 2 accionistas viene desde el año 2006, con la entrada en vigencia de la ley de compañías de responsabilidad limitada conformadas por una sola persona o unipersonales. En esta normativa del año 2016 se incluía una disposición transitoria en la cual se disponía que en el plazo de un año las compañías anónimas que tenían solamente un solo accionista debían ser transformadas a compañías de responsabilidad limitadas unipersonales. Y en el caso de que no se haya acatado esta disposición, las compañías anónimas debían entrar en una causal de disolución y por lo tanto su liquidación. Actualmente se reconoce que la compañía anónima puede subsistir con un solo accionista. En cuanto a las pérdidas y la distribución de utilidades, anteriormente la normativa indicaba que la Junta General de Accionistas tenía libertad para decidir durante sus reuniones ordinarias sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico. Sin embargo, con la entrada en vigencia del artículo 183.3, nos indica que, en cuanto a la absorción de pérdidas, y en el caso de existir pérdidas operacionales de ejercicios anteriores, estas debían ser enjugadas con las reservas, ya sean reservas legales o facultativas. Sin embargo, en el caso de ser estas reservas insuficientes para absorber estas pérdidas, se da una prohibición de distribución de utilidades hasta que las pérdidas sean debidamente y en su totalidad subsanadas. En cuanto a las juntas no presenciales, esta es una innovación de las reformas que entraron en vigencia en el 10 de diciembre del 2020, indicándose que ya no es siempre obligación que la Junta General de Accionistas se constituya y se instale de manera formal en el domicilio de la compañía. El artículo 238.1 actualmente indica que en la convocatoria el representante legal podrá proponer a los socios o accionistas la adopción de acuerdos de manera directa, es decir, que los socios o accionistas pueden expresar su votación respecto a los puntos del orden del día detallados en la convocatoria a través de una comunicación física o digital en la cual, de igual manera, se pueda constatar la identidad del socio y de manera expresa su resolución respecto a dichos puntos. De esta manera, se evita la instalación de una sección formal. Hay que recalcar que la normativa actual establece la necesidad de que se indique el plazo en el cual los socios o accionistas pueden presentar su votación de esta forma, la cual no deberá ser mayor a 5 años. En el caso de que uno solo de los socios o accionistas emita su inconformidad con este mecanismo de votación, o en el caso de que no se presenten la totalidad de las votaciones dentro del plazo establecido, necesariamente se deberá llevar a cabo la Junta General de Accionistas y necesariamente deberá estar instalada de conformidad a la ley. Ahora, dentro de nuestra experiencia, hemos nosotros podido evidenciar ciertas empresas que incluso no tienen un gran movimiento económico o su operación no es lo suficientemente grande, que en sus estatutos, ya sea por asesoría o por deseo de sus constituyentes, incluyen un directorio. Entiendes el directorio como un órgano de administración que es el encargado de supervisar la administración a cargo de la gerencia general y de igual manera adoptar las políticas y cumplir con las resoluciones de la Junta General de Accionistas. Sin embargo, en estas empresas que les acabo de mencionar, es muy común encontrar que o bien el directorio no se ha instalado nunca, que no se encuentran bien detalladas sus atribuciones o deberes, su forma de conformación, el quórum de su instalación y la forma de adoptar las resoluciones. Es por eso que a través del artículo 271.2
indica que, de constituirse un directorio, su conformación y funcionamiento debe ser detallado en el estatuto social. Lo que nosotros como Integral Ley recomendamos es que, o bien el directorio de la compañía, por no representar la empresa grandes operaciones financieras que necesiten de una supervisión adicional, o bien empresas que su composición accionarial no es muy abierta, la fiscalización o el seguimiento de la administración sea realizada por la propia Junta General de Accionistas y, por lo tanto, se elimine de los estatutos de existencia de un directorio. Si es el caso de que el directorio debe subsistir, lo que se recomienda es que el directorio funcione a través de lo señalado en las normas ecuatorianas para el buen gobierno corporativo. Norma que fue recientemente emitida por la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores, y en donde se establece en su totalidad cuál es el funcionamiento, conformación, atribuciones, obligaciones y otras normas que deberían ser acatadas para el funcionamiento correcto de los directorios. Aquí nosotros tenemos dos opciones. El indicar en el estatuto que las normas de buen gobierno corporativo se entienden como añadidas al mismo, o incluir cláusula por cláusula las normas de buen gobierno corporativo. En cuanto al comisario, teníamos que anteriormente, para las compañías anónimas, era una obligación contar con un órgano de administración representado en un comisario que tenía el deber de, durante el ejercicio económico, realizar evaluaciones a la administración de la compañía, tanto en el ámbito societario como financiero y contable. Sin embargo, durante la experiencia de Integral Ley, se ha visto que la mayoría de empresas únicamente acuden al comisario para la presentación anual de su informe y de esta manera cumplir con la obligación formal ante la Superintendencia de Compañías de presentar y cargar en el sistema dicho informe. No existía en realidad una fiscalización durante el ejercicio económico de la compañía y por lo tanto tampoco existían informes a la Junta General de Accionistas respecto a ciertos aspectos que se encuentran revestidos de cierta importancia y que merezcan una resolución de esta Junta. Viendo esto, el legislador ha visto la necesidad de establecer que la existencia de un comisario en las compañías anónimas sea de conformidad a la conveniencia de la empresa. Es decir, es opcional la existencia de un comisario dentro de las compañías anónimas, siendo que en el caso de que se reformen los estatutos para eliminar el cargo de comisario de la empresa, las aplicaciones y las disposiciones de la compañía, de la ley de compañías al respecto serían ya inaplicables. Lo que recomendamos como Integral Ley es que si es que una compañía no tiene de igual manera la suficiente operatividad o su tamaño no es de importancia, se reforme el estatuto para la eliminación del comisario y que la fiscalización de igual manera recaiga en lo que es la Junta General de Accionistas. En cuanto a las causales de disolución de pleno derecho, tenemos que el antiguo artículo 360 de la Ley de Compañías establecía específicamente dos causales que han sido reformadas. La primera tiene que ver con el vencimiento del plazo de duración fijado en el contrato. Indicaba de que en el caso de que este plazo se haya cumplido sin haberse debidamente inscrito la correspondiente escritura de prórroga de plazo, la empresa estaría en una causal de pleno derecho y por lo tanto entraría en liquidación. Ahora, como se ha visto anteriormente, el vencimiento del plazo puede ser indefinido. Y de igual manera, ya no tendría aplicación esta causal de pleno derecho. En cuanto a la otra causal, que trata sobre la reducción del número de accionistas o socios al mínimo legal establecido, debido a que ahora ya se permite que las compañías anónimas tengan menos de 2 accionistas, la misma ha sido derogada. En cuanto a la presentación de la disolución voluntaria,
señalada en el artículo 371 de la Ley de Compañías, tenemos que la normativa anterior, lo que implicaba para cada una de las empresas, es que se realice una Junta General de Accionistas en la cual los socios decidan la disolución voluntaria de la compañía para su posterior elaboración de minutas, la elevación a escritura pública y su presentación de esta escritura ante la Superintendencia de Compañías. Actualmente, con la finalidad de dar más agilidad al trámite y con la finalidad de permitir la disolución voluntaria de empresas que podrían tener ciertas obligaciones pendientes con la Superintendencia de Compañías que impiden o impedían que se emita una resolución por parte de la Superintendencia aceptando la disolución y disponiendo la liquidación, ya puedan presentar su escritura pública de disolución voluntaria directamente al registro mercantil para su correspondiente inscripción y posterior presentación de balance inicial ante la Superintendencia de Compañías para poder proseguir con el trámite de liquidación correspondiente. De igual manera, ahora las causales de disolución por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, anteriormente llamadas causales de disolución por oficio, indicaba que era una de esas causales que la compañía tenga pérdidas por más del 60% de su capital social y de las reservas. En la actualidad, esta causal se ha flexibilizado, indicando que es causal de disolución de las empresas que tengan un 60%, que las pérdidas tengan el 60% del patrimonio y que este estado de desfinanciamiento se mantenga por más de 5 años, permitiendo que las empresas que se encuentran en un mal estado financiero tengan una posibilidad de no caer en una causal de disolución. Ahora, en cuanto a la instrumentación de la reactivación, tenemos que la normativa que estuvo vigente hasta el 10 de diciembre de 2021 establecía que la reactivación debía realizarse a través de escritura pública, luego de la resolución de la Junta General de Accionistas y de verificarse que la causal de disolución ha sido superada. Actualmente, esta reactivación ya no necesita de escritura pública y únicamente puede ser solicitada a través de cualquier tipo de documento por el representante legal, debiendo justificar la superación de la causal de disolución. Estas serían básicamente las principales reformas a la ley de compañías que entraron en vigencia a partir del 10 de diciembre de 2020 a través de la ley de modernización a la ley de compañías. Nosotros como Integraley estamos gustosos de asesorar en cualquier ámbito del derecho societario, además de derecho de control, derecho laboral, derecho inmobiliario, a cada una de las personas que se encuentran presentes en este seminario. Asimismo, me permito indicar que nosotros como Integraley y en coordinación con SAFI, hemos acordado que las 5 primeras compañías que se inscriban con la señorita Valeria Erazo puedan tener con Integraley de manera gratuita 1 hora de asesoría a través de sistemas informáticos para cualquier absolución de consultas o asesoría jurídica que sea necesaria. De igual manera, me permito, con el permiso de SAFI, indicar que Integraley se encuentra en la avenida Catarina Aldaz y Portugal, edificio Titanium, oficina 404. Estimada Valeria, muchas gracias por la oportunidad de poderme dirigir a todas las personas que se encuentran acompañándonos en este seminario y creo que daríamos paso a las consultas. Muchísimas gracias, Alfonso. En efecto, te agradecemos por tu explicación tan clara sobre las reformas que han existido y vamos a dar paso a las preguntas por parte de los asistentes. Previamente les quiero pedir que por favor nos apoyen con una breve encuesta sobre la calidad del presente seminario y algunos otros temas que ustedes quisieran que analicemos en un siguiente seminario. Por favor, nos vamos a tomar nada más un minuto.
Claudia, por favor, que me apoyes abriendo la encuesta. ¿Me puedes confirmar si ya está lista? Y ya está enviada la encuesta. Listo, por favor, les pedimos a todos los participantes que nos apoyen. Es muy importante para nosotros siempre contar con sus respuestas y les solicito que igual, si tienen inquietudes, nos vayan escribiendo este momento en el chat. Como les mencionaba, vamos a abrir las respuestas por parte del abogado Alfonso Padilla. Yo las voy a ir leyendo y él nos va a ir ayudando a contestarlas. Nos están consultando en el chat si este material igual se les va a hacer llegar. Claro, como siempre, Safi les va a compartir vía correo la grabación del presente seminario para que igual ustedes lo puedan tener como consulta. Y nos gustaría muchísimo que igual se hagan beneficiarios de la gratuidad que nos otorguen esta tarde nuevamente IntegraLey para las 5 primeras empresas que nos escriban al link que les compartieron igual por el chat. Claudia, por favor, si me confirmas cuando ya hayan terminado las encuestas y podemos dar paso a las preguntas. Ya, esperemos un minutito, por favor. Ya vale, ya está acabada la encuesta. Listo, les agradecemos muchísimo por sus respuestas y vamos a comenzar con las inquietudes. Teníamos una, perdón, voy a tener que cerrar esto para poder ir leyendo. Entonces, Alfonso, tenemos una pregunta de parte de Javier García. Dice, buenas tardes, por favor me ayuda con estas preguntas. ¿Las pérdidas del ejercicio pueden ser compensadas en parte por utilidades de ejercicios pasados y la reserva legal? Esa es la pregunta 1. Y la pregunta 2 dice, para que aplique la vigencia de plazo indefinido, ¿debo reformar el estatuto? Ahí. Listo. Muchas gracias, Brian. En respuesta a las consultas, en la primera consulta respecto a la compensación de las pérdidas por parte de utilidades de ejercicios pasados, la respuesta es que sí. La normativa establece que las pérdidas primero tienen que ser enjugadas con las reservas, y en el caso de únicamente de que las reservas no alcancen a enjugar la totalidad de las pérdidas, serán las utilidades las llamadas a hacerlo. No es necesariamente que sean utilidades del ejercicio económico presente. Si la compañía mantiene utilidades no distribuidas o utilidades acumuladas, estas pueden enjugar las pérdidas y las utilidades del ejercicio económico inmediatamente anterior podrían ser distribuidas. En cuanto a la segunda pregunta, para que aplique la vigencia del plazo indefinido, debo reformar el estatuto. En efecto, si el estatuto actualmente establece una vigencia determinada, para que aplique el plazo indefinido, debería ser reformado el estatuto. Listo, listo. Tenemos otra pregunta de parte de Andrea Valladares que dice, por favor, ¿podría el doctor repetir sobre los cambios en cuanto al objeto social? Tuve una interrupción en el internet, gracias. Claro, bueno, voy a tratar de resumir un poco más el tema del objeto social. Y en efecto es que el estatuto social actual, que la normativa actual indica que los objetos sociales pueden contemplar variedad de actividades económicas. Además, indica que el estatuto puede establecer actividades o actos y contratos que sean necesarios para el ejercicio de este objeto social, y adicionalmente lo que se incluye con la reforma es que las empresas pueden realizar, muy aparte de cuál sea su objeto social, actividades de investigación, inversión y experimentación. Eso sería básicamente lo que implica las reformas respecto al objeto social. Perfecto. Listo, tenemos otra inquietud que dice, ¿cómo se debe proceder si se desea cambiar de empresa, compañía limitada, a empresa, sociedad anónima? Ya, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es acogernos a un trámite de transformación de la compañía. A través de la resolución de la Junta General de Accionistas, para posteriormente realizar una escritura pública
y realizar la transformación de la empresa de empresa limitada a compañía anónima. No habría ningún inconveniente y ninguna prohibición. Excelente, gracias. Otra pregunta tenemos. Buenas tardes. Si una empresa presentó los documentos para disolución voluntaria antes de la norma vigente y ya está inscrita en el registro mercantil, ¿qué tiempo demora el proceso? Gracias. A ver, bueno, no entiendo muy bien la pregunta. Si es que ya hicieron un trámite de disolución voluntaria, me imagino que en base a la normativa anterior, eh, eh, ya salió la correspondiente resolución de la Superintendencia de Compañías y de lo que leo ya se encuentra inscrita en el registro mercantil. Por Sí. lo tanto, ya debieron haber realizado el proceso de liquidación, se debió haber presentado el balance final y el cuadro remanente social ante la Superintendencia de Compañías. La Junta General de Accionistas debió haber aprobado ya este cuadro remanente. Debieron ya haber la Superintendencia de Compañías emitido una resolución de cancelación y la misma es la que se inscribe en el registro mercantil. Espero que esta sea la respuesta a la pregunta, o si no, por favor, para que si es que nos puede reformular la misma. Claro, o si gusta nos puede escribir, como le decíamos a Adriana, a mi WhatsApp, al link que le mandamos y se puede ser acreedor a una consulta gratuita de 1 hora. Así es, así es. Así es. Hay otra pregunta que dice, ¿podría explicar sobre el tipo de compañías SAS? Entonces, me imagino que es amplio el tema también. Claro, bueno, este tipo de compañías, sociedades anónimas simplificadas, no son parte de las reformas que entraron en vigencia el 10 de diciembre de 2020. Sin embargo, me permito comentar que es una empresa que permite su constitución de manera más rápida, cuya finalidad es la de incentivar el emprendimiento en el país. Este tipo de compañías tiene beneficios o tiene estamentos que son más fáciles de cumplir al momento de su constitución. Por ejemplo, no es necesario tener un capital social específico. Los trámites pueden ser realizados de manera mucho más rápida y a través del sistema de la Superintendencia de Compañías. Sin embargo, sí me permitiría solicitarle a la persona que consulta sobre este tipo de compañías que de igual manera se acoja a esta asesoría que nosotros estamos brindando para poder hacer un poco más amplia la explicación y la asesoría al respecto. Indicando también que no se encuentra dentro de las reformas de la ley de compañías reciente. Perfecto, muchas gracias. Y tenemos una pregunta final, dice, ¿con las reformas existe un plazo máximo para la distribución o tratamiento de las utilidades no distribuidas o pérdidas? A ver, aquí hay que tomar en consideración que tanto los estados financieros, que al momento de resolver respecto a los estados financieros, se debe resolver de igual manera sobre el destino de las utilidades. La normativa establece que, ante la Superintendencia de Compañías, dentro del primer cuatrimestre, deben presentarse estados financieros, que básicamente es balance general, y estado de pérdidas y ganancias. La Junta General de Accionistas puede reunirse y resolver sobre estos puntos y dejar para una Junta General de Accionistas posterior la resolución de las utilidades. No existiría, por lo tanto, un plazo máximo referente únicamente a las utilidades o distribución de las mismas. Listo, Alfonso. Te agradecemos muchísimo, no tenemos más preguntas por el momento. Esperamos que las personas interesadas en esta gratuidad que Integral Ley nos dio nuevamente en esta tarde se puedan hacer beneficiarias y puedan hacer este tipo de consultas. Es realmente muy gratificante trabajar con profesionales como los de Integral Ley. Alfonso, nuevamente te agradezco. Y a todos nuestros asistentes quería igualmente invitarles a que nos sigan en redes, escuchen y vean nuestra segunda temporada de podcast y videos, que ya se encuentra también en nuestro canal de YouTube, Safi Ecuador. Les dejamos el link. Les agradecemos nuevamente por su participación y esperamos contar con ustedes en una nueva oportunidad. Que tengan una feliz tarde-noche y muchas gracias. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. Muchas gracias.